¿Sabías que los motores diésel están fabricados para durar al menos 500.000 millas? Entonces, ¿por qué tantos conductores tienen dificultades para alcanzar las 100.000? En este vídeo, revelaré 11 secretos del diésel que solo conocen los conductores más experimentados. Algunos de ellos desafían la lógica e incluso las recomendaciones de los fabricantes, pero funcionan como por arte de magia. Sigue viendo hasta el final, porque el último secreto no te costará ni un centavo, pero te puede ahorrar $5.000. Secreto número 11. Deja de ignorar la luz de las bujías incandescentes. ¿Sabías que acelerar la secuencia de arranque puede acortar la vida útil de las bujías incandescentes y provocar fallos en el motor? No solo eso, sino que el encendido prematuro inunda el cilindro con combustible sin quemar. Esto puede provocar humo blanco, arranques difíciles y daños a largo plazo en las paredes del cilindro. Por eso los conductores novatos de diésel gastan miles de dólares en reparaciones incluso antes de alcanzar los 100.000 m. Entonces, ¿qué debes hacer cada vez que enciendes el coche? ¿Esperar a que se apague la luz de las bujías incandescentes antes de arrancar? La luz de las bujías incandescentes tiene forma de resorte y es imposible no verla. Hace el mismo trabajo que una bujía en un motor de gasolina, aunque no con la misma eficacia durante el invierno. Recomiendo dar 2 vueltas al motor antes de arrancarlo. Así que gira la llave, espera a que se apague la luz, apaga el coche y repite. Esta secuencia garantiza que la cámara esté lo suficientemente caliente para que el combustible se encienda correctamente. Arrancar correctamente el motor diésel también protege el medio ambiente, ya que reduce las emisiones de diésel sin quemar. Además, los arranques limpios suponen menos esfuerzo para la batería y el motor de arranque y prolongan la vida útil de la bujía incandescente. La vida útil media de una bujía incandescente es de entre 80.000 y 100.000 km. Sin embargo, los conductores experimentados rara vez las cambian antes de los 150.000 km y pueden llegar hasta los 200.000 km. Por desgracia, la mayoría de los motores no duran tanto. Esto se debe a que muchos conductores también descuidan el siguiente secreto. Secreto número 10, no calientes, conduce. Todo el mundo sabe que los motores diésel funcionan mejor cuando alcanzan su temperatura óptima. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de alcanzarla? Contrariamente a lo que se ha dicho a muchos conductores, dejar el motor al ralentí es una mala idea. Cuando se deja al ralentí un motor diésel, lo único que se hace es quemar combustible y contaminar el medio ambiente con óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión. No olvidemos que el combustible sin quemar diluye el aceite del motor, lo que significa que el motor se desgasta más rápidamente. Entonces, ¿cómo se debe calentar un motor diésel? En primer lugar, recuerde la secuencia de las bujías incandescentes que acabamos de comentar. En segundo lugar, arranca el coche y déjalo al ralentí durante 30 segundos. Si lo dejas más tiempo, estarás desperdiciando combustible. Por último, empieza a conducir, pero no superes las 2000 RPM hasta que la temperatura del motor suba. Nunca aceleres a fondo un motor diésel antes de que se haya calentado. Esto estropeará el turbocompresor, lo que supondrá miles de euros en reparaciones. Calentar el motor de la forma correcta garantizará que el aceite llegue más rápidamente a los componentes críticos. También reducirá el lavado de los cilindros, los depósitos de combustible sin quemar y el humo del escape. Francamente, solo por el ahorro de combustible ya merece la pena. He aquí un dato inquietante, el ralentí consume 1 galón de diésel por hora. Es un precio muy alto a pagar por la estupidez. Pero, ¿sabes qué es aún más estúpido que acelerar el motor demasiado rápido? El siguiente consejo, secreto número 9, nunca dejes que se vacíe. El combustible diésel es más temperamental que la gasolina. Se contamina fácilmente con agua, cera, partículas y bacterias. Por eso los depósitos de combustible diésel tienen mucha suciedad en el fondo. Así que, cada vez que el depósito está casi vacío, todo ese lodo y sedimento es aspirado por la bomba de combustible. Con el tiempo, esto no solo daña la bomba, sino que también obstruye los inyectores y los filtros de combustible. Por eso siempre hay que llenar el depósito cuando llega al menos a 1/4 de su capacidad.
Otros mecánicos recomiendan llenarlo hasta la mitad, pero eso es excesivo. Lo más importante que debes proteger es la bomba de combustible. Si conduces constantemente con el depósito a un nivel igual o inferior a 1/8, la bomba de combustible no recibirá suficiente lubricación. Hacerlo 1 o 2 veces cada pocos meses no supondrá ningún problema, pero si se convierte en una práctica habitual, la bomba de combustible se sobrecalentará y tendrás que cambiarla. Esto podría costarte entre $700 y $1.500. Si tienes que sustituir la bomba de combustible antes de los 160,000 km, significa que estás haciendo algo mal. Otro problema de conducir con el depósito casi vacío es la condensación en el depósito. A diferencia de la gasolina, el diésel no crea un vapor a alta presión que pueda desplazar el aire. Por lo tanto, cuando la temperatura fluctúa en el depósito, el vapor de agua se condensa en las paredes del depósito y lo contamina. El agua del depósito de diésel provoca el crecimiento de microbios, óxido y corrosión, lo que daña los sistemas de combustible. También debo añadir que algunos coches no realizan una regeneración del DPF si el depósito está por debajo de 1/4, pero hablaremos de eso más adelante. Para un rendimiento óptimo, intenta mantener el depósito lleno en la medida de lo posible y utiliza combustible diésel para invierno en condiciones climáticas frías. Aunque ser un conductor que pospone las cosas arruinará tu motor al cabo de varios años, lo siguiente no esperará tanto. Secreto número 8. No se precipite con el protocolo de enfriamiento del turbo. Aquí va una opinión controvertida que quizá no le guste. Los conductores noveles nunca deberían comprar turbocompresores. Es cierto que son muy divertidos, pero también son muy sensibles. Aunque son mucho más resistentes que hace décadas, los turbocompresores siguen estropeándose muy rápidamente. Por ejemplo, si apaga el turbo inmediatamente después de conducir, se quemarán los cojinetes del turbo. Esto se debe a que los colectores del turbo pueden alcanzar temperaturas de hasta 1700 grados Fahrenheit. Eso es tan caliente como la lava. Mientras el coche está en marcha, el aceite ayuda a eliminar el exceso de calor. Sin embargo, una vez que lo apagas, el aceite se carboniza o se quema en los cojinetes. Este depósito de carbono restringe el flujo de aire y aceite en el turbocompresor, provocando un mal funcionamiento prematuro. Y sustituir un turbo no es barato. Tendrás que gastar entre $2.000 y $4.000 en la sustitución. Si tienes suerte. En coches de gama alta, como los SUV de Mercedes, el coste puede superar los $5.000. Por lo tanto, siempre que conduzcas con carga, como después de remolcar, espera entre 1 y 3 minutos antes de apagar el motor. Esto le dará tiempo suficiente al aceite y al refrigerante para eliminar el exceso de calor. Si te tomas en serio la protección de tu turbocompresor, hay otras 2 cosas que debes hacer. La primera la veremos más adelante, pero la segunda la veremos a continuación. Secreto número 7. No descuide los aditivos para diésel. Los aditivos para combustible tienen mala reputación, y con razón. Sin embargo, aunque la mayoría de los aditivos que se utilizan en los motores de gasolina son productos milagrosos o apenas útiles, en los motores diésel es diferente. Para empezar, los aditivos para diésel no son opcionales. El proceso de creación de diésel con muy bajo contenido en azufre elimina algunas de las propiedades lubricantes del diésel. En pruebas estandarizadas, se ha demostrado que el ULSD produce marcas de desgaste de 520 micras. Esto significa que, sin un aditivo antifricción, el motor se desgastará mucho más rápido. Como mínimo, se debe utilizar diésel de primera calidad en cada repostaje. Los aditivos adicionales mejoran la lubricidad, evitan la formación de depósitos, reducen la contaminación por agua y partículas, y mucho más. Si no tiene acceso a diésel de primera calidad, utilice un aditivo como el tratamiento diario para diésel Hot Shot Secret. Además de mejorar la lubricación, este producto también añade ceatane. El diésel de la mayoría de las estaciones de servicio no proporciona suficiente ceatane, ni siquiera el de primera calidad. Durante el invierno necesita diésel. Antigel para invierno. El diésel se congela rápidamente y arrancar el motor en invierno puede ser difícil, por lo que nunca debe conducir su vehículo sin él. El uso regular de aditivos para diésel también puede aumentar el ahorro de combustible hasta un 10%.
Esto significa que los aditivos podrían ahorrarle hasta $500 al año. Sin embargo, no se equivoque y acabe con el motor averiado. Vea este vídeo para saber qué aditivos funcionan. 13 aditivos para combustible que los mecánicos no quieren que conozca. Secreto número 6. Limpie o sustituya regularmente el intercooler del turbo. ¿Su coche ha desarrollado un hábito musical, como silbidos o siseos? ¿Ha notado una aceleración deficiente o retardada? ¿O su coche echa más humo de lo habitual? Si es así, es posible que tenga el intercooler sucio. Afortunadamente para usted, los signos realmente graves aún no han aparecido. El intercooler del turbo desempeña un papel importante en la refrigeración del aire caliente que entra en el motor. Este proceso de refrigeración garantiza que entre más oxígeno en el motor, lo que mejora la combustión y el rendimiento del motor. Pero con el tiempo, el intercooler se ensucia. La neblina de aceite y los residuos de la carretera pueden colarse y obstruirlo. Esto aumenta la temperatura del aire de admisión hasta 50 grados Fahrenheit, lo que reduce la potencia hasta un 20%. Como resultado, el turbocompresor comenzará a esforzarse, y si esto continúa, acabará fallando. Para evitar que esto suceda, limpie el intercooler del turbo cada 30,000 a 50,000 millas o ante el primer signo de problemas. Un cliente entró en mi taller y su intercooler estaba lleno de aceite. La válvula PCV se había estropeado y no se dio cuenta a tiempo. Todo antes de alcanzar las 96,000 millas. Los intercoolers son fáciles de limpiar, pero si tardas demasiado, es posible que necesites uno nuevo. La limpieza puede costar unos cientos de dólares, mientras que la sustitución puede llegar a costar hasta $4,000. Un intercooler limpio salvará tu turbo, pero limpiar lo siguiente salvará tu motor. Secreto número 5. Cambia o limpia inmediatamente los filtros de aire sucios. ¿Sabías que los motores diésel dependen más de los filtros de aire que los motores de gasolina? Los motores diésel funcionan con encendido por compresión en lugar de bujías, por lo que necesitan mucho más aire. Por eso los motores diésel funcionan con una mezcla de aire y combustible muy pobre, de entre 25, 1 y 40, 1. Por otro lado, los motores de gasolina solo necesitan entre 12, 1 y 15, 1. Esto significa que si quieres que tu camión alcance el 1.000.000 de millas, tienes que ser muy riguroso con los filtros de aire. También significa que es posible que tengas que ignorar cualquier tontería que diga el manual. El fabricante del coche podría decir, cambia los filtros de aire cada 12,000 o 15,000 m. Sin embargo, eso solo es así si conduces en condiciones perfectas. Si vives en una zona con mucho polvo, conduces por carreteras de grava o pasas mucho tiempo en atascos, deberías cambiarlos más a menudo. Mi regla es la siguiente, no esperes a que se ensucie demasiado. Cada 3 o 6 meses. Sácalo y elimina el exceso de suciedad. Para obtener los mejores resultados, utiliza un compresor de aire. Sin embargo, si ves humo negro, reduces el consumo de combustible y oyes ruidos extraños incluso después de limpiar el filtro, sustitúyelo. También debes cambiar el filtro como máximo cada 12,000 m o una vez al año, aunque parezca limpio. Un filtro solo cuesta $30, pero un turbocompresor averiado cuesta 100 veces más. Secreto número 4. Limpieza profesional del sistema de combustible cada 30,000 m. Lo peor de los motores diésel es el hollín. Los depósitos de carbono, el barniz y los sedimentos pueden acumularse en las líneas de combustible, los rieles y los inyectores en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, el 60% de las quejas por pérdida de potencia y fallos en los inyectores de combustible se deben a sistemas de combustible diésel sucios. Y cuando llega a este punto, el coste de la reparación supera los $2,000. Por desgracia, evitar este problema no es barato. Si quieres que tu motor diésel dure décadas, debes limpiarlo profesionalmente cada 30,000 km. Esto puede variar desde una limpieza profunda con aditivos por $100 hasta un pulido del combustible por $500. La limpieza del sistema de combustible puede costar incluso hasta $1,000. Aunque no es barato, vale la pena.
Solo el ahorro de combustible puede suponer hasta un 15%. Por lo tanto, si gasta una media de $5.000 al año en combustible, una limpieza profunda puede ahorrarle $750. Además, evitará el desgaste prematuro de los turbocompresores, los inyectores, los cilindros y mucho más. Si desea reducir el coste de su sistema de combustible, limpie y asegúrese de hacer las 3 cosas siguientes. Secreto número 3. Controle los ciclos de regeneración del filtro de partículas diésel. Entre el 22% y el 46% de los conductores ignoran las luces de advertencia del salpicadero. Aunque puede que te salgas con la tuya en un coche de gasolina, no vale la pena correr el riesgo en un diésel. Una de las luces que no puedes permitirte ignorar es la luz de regeneración del DPF. La luz de advertencia del DPF tiene el aspecto de un tubo de escape con puntos en el interior. Cuando se enciende, significa que hay una acumulación de hollín en el DPF que debe quemarse. Debes seguir conduciendo hasta que el coche complete una regeneración pasiva o activa del DPF. Si deja de conducir antes de que se complete el ciclo de regeneración, habrá demasiado hollín, y con el tiempo, necesitará un DPF nuevo. Con unos hábitos de conducción adecuados, un DPF debería durar al menos 100,000 m. Y créame, le conviene que dure el máximo tiempo posible, porque son muy caros. Su sustitución puede costarle hasta $2.500. Sin embargo, un DPF bloqueado puede sobrecargar el motor y el turbocompresor, además de reducir el ahorro de combustible. En otras palabras, ignorar el DPF puede costarle la reconstrucción completa del motor. Una de las formas de prolongar la vida útil de su DPF es nuestro secreto mejor guardado. Pero antes de eso, hay quien sostiene que esto es lo peor que se le puede hacer a un motor diésel. Secreto número 2. Cambie el aceite diésel en función de la carga de hollín, no solo del kilometraje. ¿Sabía que en la conducción urbana un motor diésel puede superar su capacidad de hollín en menos de 3.000 metros? Esto significa que si cambia el aceite según las recomendaciones del manual, podría perder prematuramente su motor. La mayoría de los manuales y concesionarios recomiendan cambiar el aceite cada 7.500 a 10,000 m. Algunos incluso dicen que hasta 15,000 m. Sin embargo, ese es el programa de mantenimiento regular y no el programa de mantenimiento intensivo. Si conduce mucho por ciudad, con tramos cortos, tráfico con paradas frecuentes o remolques pesados, eso no es normal. Eso significa que debe cambiar el aceite cada 3.000 a 5.000 m. Y sí, con aceite sintético, incluso si el aceite parece estar bien, debe cambiarlo como máximo cada 5.000 millas. Esto se debe a que el hollín del diésel se introduce en el aceite, lo que lo hace más espeso de lo normal. Como resultado, el aceite no lubricará como debería y dañará las levas y los cojinetes. Así que, si no quieres encontrarte con una factura de reparación de $5.000, cambia el aceite a menudo. Secreto número 1. Conduce como si lo hubieras robado. Si quieres que tu motor diésel alcance los 500,000 km, no puedes permitirte tratarlo como si fuera un bebé. Los motores diésel rinden mejor a temperaturas más altas. Esto significa que si solo lo utilizas para trayectos cortos o conduces a velocidades muy bajas, el motor empezará a desgastarse antes de alcanzar los 100,000 km. Conducir a bajas revoluciones aumenta la acumulación de carbono, obstruye el filtro de partículas diésel, DPF, y fuerza el turbocompresor. Tu recompensa por conducir con delicadeza será una reconstrucción completa del motor. Por el contrario, los coches diésel deben funcionar entre 1.500 y 2.500 RPM. Si solo conduces por la ciudad, debes poner a punto tu coche una vez a la semana. Para ello, conduce a 110 km por hora durante al menos 20 minutos. Este proceso quema el hollín y los depósitos de carbono, lo que es excelente para la regeneración del DPF. También elimina los depósitos de carbono de los inyectores de combustible y la válvula EGR. Aunque consumirá un poco más de combustible, no tendrá que gastar miles de euros en un motor nuevo. Ahora que conoce estos 11 secretos, podrá mantener su coche diésel en la carretera y alejado de los talleres durante décadas. Siempre que esté atento, sea proactivo con el mantenimiento y utilice líquidos y filtros de alta calidad, no tendrá ningún problema. Sin embargo,
Estos secretos no le servirán de nada si tiene malos hábitos al volante. Así que preste atención, 13 hábitos para que su coche dure más de 800 km sin reparaciones.